días, estimados hermanos, amigos y personas que probablemente nos están viendo por primera vez. Esta es la primera iglesia bautista Emmanuel. Mi nombre es Pastor Luis Rosales y estamos desde acá en la ciudad de Vacaville, en California. Y esperamos que el tiempo que estemos llegando a su hogar podamos ser de bendición, porque ese es el propósito de ser de bendición, para que usted pueda crecer y escuchar el mensaje que Dios tiene para el mundo hoy en día. Y por supuesto que el Señor envía mensaje por medio de este servidor, siervo del Señor. Envía mensaje para que todos podamos poner atención. Claro que primero, yo sería el primero en poner atención a ello de lo que el mensaje va a hablarnos en esta mañana. Quisiera que usted, por favor, ahí donde está, usted puede acompañarme en oración y para pedirle a nuestro Dios que Él se manifieste en este mensaje. Señor Dios, damos gracias por tu presencia. Sabemos, Señor, que tu trono está en los cielos, tu palabra nos lo hace saber. Por eso nosotros santificamos tu nombre. Y por eso, Dios, en esta hora, en este momento, cuando tú has dado mensaje para este momento, Señor, nosotros pedimos que sea de bendición a cada corazón que esté escuchando durante esta mañana. Sabemos, Señor, que el mundo en este tiempo necesita un recordatorio de lo que es tu palabra. Y eso es lo que tú has enviado para este día. Señor, yo te pido que hables con esa sabiduría tuya al corazón nuestro para poder responder a tu llamado. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, esta mañana vamos a dar una vuelta por el mundo para ver qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y claro que cuando digo vamos a dar una vuelta por el mundo, lo estoy diciendo en el sentido espiritual. En el sentido espiritual es de que nosotros, los cristianos, los que somos el pueblo de Dios, tenemos que buscar cómo edificarnos y cómo ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. La palabra de nuestro Dios nos hace saber a nosotros, que su palabra es palabra divina, es la palabra que Él ha dejado. Y nosotros la reconocemos por fe, sabiendo que de ahí nosotros encontramos todo el conocimiento para poder tratarlo en nuestra vida, cada día, cada momento de nuestra vida. Por eso en este momento quisiera que usted enfocara sus ojos espirituales en el libro de Joel. Joel es un libro profético, es uno de los profetas menores, como se les llama en el estudio de la Biblia. Y cuando hablamos de Joel, es un libro pequeño que tiene muy pocos versículos, pero cuando nosotros entramos en el libro de Joel, encontramos profecía profunda. Y déjenme decirles de una manera que la profecía de Joel, usted empieza a leer desde el principio, el capítulo 1, usted se va a dar cuenta el llamado que hace el profeta a través de la profecía que da nuestro Dios a través de él, y entra de una manera llamando la atención. Cuando Él llama la atención y nosotros vamos por todo el libro de Joel,
nosotros nos damos cuenta que podría ser para cierto tiempo esa profecía que Joel está hablando, el profeta Joel. Cuando vemos nosotros que él empieza a hablar de esa profecía que Dios da para conocimiento de su pueblo, nosotros podemos pensar que si nuestro Dios es el Dios del principio, es el Dios de las edades, de las generaciones, es el Dios que existe hoy en día, y por supuesto que podemos decir también que es el Dios que existirá por todos los siglos hasta ese día cuando venga el juicio final. Nosotros podemos entender esto, pero hay personas de las cuales se oponen a esta gran verdad y se despreocupan de saber de que la profecía de Joel pudiera ser en cierto tiempo. Pudiera ser que ha sucedido en otras generaciones. Puede ser que es una profecía que puede estar teniendo su enfoque en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. O sea que el favor que yo quisiera que usted tuviera durante esta semana es de abrir el libro de Joel y leer desde el capítulo 1 hasta el final. No son muchos capítulos. Y usted puede ver y analizar lo que el profeta Joel está hablando ahí, en la profundidad que él habla. Y nosotros vamos a detenernos un poco hablando un poco de lo que podría usted encontrar ahí en el libro de Joel. Claro que este no es un estudio bíblico, pero sí es un mensaje bíblico. Y el mensaje bíblico, yo quiero que usted en esta mañana ponga sus ojos espirituales en lo que Dios puede hablar a su corazón. Y usted da respuesta a ello. Mire, cuando nosotros vemos acá en el libro de Joel, voy a concentrarme en el capítulo 2 del libro de Joel. Y vamos a estar hablando en el capítulo 2 y vamos a concentrarnos en 3 versículos que va a hablarnos, en donde nos vamos a detener al final para hacer énfasis de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Pero si nosotros nos damos cuenta en el libro, cuando empieza en el capítulo 2, el libro de Joel, empieza hablando de la manera como el pueblo responde después de todo lo que había sucedido en el capítulo 1 de Joel. Acá en el capítulo 2 encontramos que hay ciertas áreas que nosotros necesitamos poner atención. Primero, tratemos de recorrer el mundo como dije al principio. Y nosotros vamos a los países más remotos, en donde el Evangelio aún no ha llegado con todo su poder. El Evangelio no ha llegado a ese lugar. Hay personas de las cuales niegan rotundamente al Dios único y verdadero. Y eso claro que no es nuevo. Eso es algo que ha existido por siempre, por muchas generaciones. Hay gobiernos o ciudades de las cuales su creencia es en algo diferente. Nosotros vamos a otros países y otros países requieren el poderío en sí como nación, reconociendo el poder del ser humano y la fuerza del ser humano, y han quitado a Dios de por medio. No creen en Dios. La historia nos dice que en algunos países han tratado de destruir la palabra de nuestro Dios.
y han tratado de hacerla desaparecer del mundo. La han quemado Biblias, han tratado de matar a aquellos o han asesinado a aquellos que no niegan a nuestro Dios, sino que permanecen firmes en lo que es la palabra de nuestro Dios. Podríamos decir muchas historias que hay hoy en día de las personas que en otros países están llevando el evangelio en una manera subterránea, o sea que escondidos porque los gobiernos no dejan desarrollar el evangelio en estos lugares. Hay ciudades, gobiernos, en donde la fuerza del gobierno es tan poderosa que no permiten en ningún momento compartir el evangelio a cualquier persona, y cualquiera que lo hace entonces recibe en sí una clase de castigo por no atender a las leyes de ese país. Entonces nosotros vamos a los países de los cuales reconocemos que son países que podríamos decir que entre comillas cristianos. Hay países que se declaran en decir que el cristianismo es la religión más grande que existe en el país. Y eso incluye este gran país que es los Estados Unidos. Pero también hay otros grandes países alrededor nuestro. En Latinoamérica hay países en donde el evangelio ha crecido bastante. Pero también podemos nombrar que todos estos países en donde el evangelio ha crecido bastante, y este país en el cual el evangelio es bastante numeroso, los cristianos somos bastante numerosos, y cuando digo cristianos es el tema de lo cual creo que podríamos tocar en este día, en esta mañana. Y muchas veces utilizamos esa expresión, cristianos entre comillas. Cristiano entre comillas porque hay cristianos de los cuales han dejado ese primer amor del cual nos habla en Apocalipsis, que la iglesia deja ese primer amor. Y nos hemos tornado a diferente lugar, a diferentes conocimientos, a diferentes prácticas, de lo cual no viene de la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando yo recuerdo que era niño y era jovencito, yo me recuerdo que mis padres me daban una orden para hacer algo. Y me decían, lo tienes que hacer. Y me decían una vez. Y me decían 2 veces. Y me decían después, es la última vez que te digo que lo tienes que hacer, porque si no van a haber consecuencias. O sea que la tercera vez, cuando ya estaba esa palabra de los padres, habían consecuencias. Habían consecuencias porque entonces había un castigo. Ahora, mi persona, yo viví con mis abuelos. Mis abuelos también utilizaban ese mismo método que mis padres. Mis abuelos, especialmente, bueno, los dos, mi abuelo y mi abuela, mi abuelo un poco más tranquilo. Mi abuela era la que más utilizaba esa manera de hablarle a uno. Y le decía a uno, mira, por lo que has hecho que no es bueno, hay consecuencias. Y tú has hecho algo malo y vas a tener la consecuencia. Y la consecuencia no es nada agradable. Entonces, en tiempos antiguos, nosotros sabemos que nuestros padres venían y nos disciplinaban de una manera que podíamos sentir el dolor en nuestro cuerpo. Pero mi abuela me decía de esta manera, mira, no me gusta castigarte, me duele castigarte, pero te tengo que castigar porque es la única manera como tú puedes aprender a no desobedecer.
y a buscar siempre de hacer lo bueno. Bueno, hoy en día, después de que han pasado muchos años, yo puedo agradecer a mis padres y puedo agradecer a mis abuelos y puedo agradecer también a todos aquella familia tan cercana en donde tuve responsabilidad de responder muchas veces al llamado de obedecer. O sea que no estoy hablando solamente por decir algo. Mi familia lo sabe y conoce de todo ello. Pero mi pregunta es a usted, ¿de qué manera usted puede ver las cosas alrededor del mundo hoy en día que están sucediendo? Hoy en día podría ser que la profecía de Joel pudiera estar hablando también a nuestro tiempo. Palabras de las cuales nos dejan a nosotros en qué pensar. ¿De qué manera nosotros hemos ofendido a nuestro Dios? ¿De qué manera nosotros hemos desobedecido a nuestro Dios como pueblo de Dios o como personas de las cuales también no se han acercado a nuestro Dios? Y como nos menciona la palabra, de que nosotros debemos de convertirnos a nuestro Dios. Porque Él es el creador. Él es el único que ofrece a nosotros la manera como nosotros podemos restaurar nuestras vidas. Pero diciendo restaurar nuestras vidas, quiere decir también restaurar todo lo que está al contorno nuestro. Lo que está al contorno nuestro es algo de lo cual nuestro Dios está tratando de ver con nosotros. Y probablemente nos ha dado palabra de la cual nos dice: ten cuidado de hacer esto, no lo hagas. Pero como nosotros somos de la raza humana, de la cual ha venido de desobediencia desde el principio, siempre nosotros desobedecemos, y cada día cuando nosotros continuamos desobedeciendo, nos hundimos. Y nos hundimos en algo que nuestro Dios nos está viendo. Y cuando Él está viendo no solo a su pueblo cristiano, pero a toda la raza humana, que continúa no solamente desobedeciendo los principios que la palabra de nuestro Dios nos da a conocer a nosotros, entonces nosotros necesitamos escuchar ahora a nuestro Dios, que Él quiere que nosotros podamos responder. Probablemente usted es una persona que el Señor le ha hecho la primera llamada y el Señor le dice: no lo hagas. Y usted pasa un tiempo y vuelve a desobedecer o vuelve a alejarse o está haciendo cosas de lo cuales desagrada a nuestro Dios. Viene nuestro Dios y le hace saber: mira, no lo hagas, no lo sigas haciendo. Y uno responde en un momentito y después viene otra vez, y entonces nosotros tenemos consecuencia, y eso es de una manera personal. Pero transportemos esto a lo que es una nación, a lo que es probablemente las naciones en el mundo. ¿Cómo nosotros podríamos pensar en este momento que nuestro Dios ha tratado con naciones? Y estoy hablando específicamente en esta nación en donde yo vivo, en donde tengo mi responsabilidad como ciudadano de este país. ¿Cuál es mi responsabilidad como parte de una nación? Es tratar de hacer todo lo que a mí me da la gana. Es para mí poner en práctica algo de lo cual es para conveniencia, de lo cual el mundo que nos ofrece tantas cosas bonitas, podemos desobedecer a nuestro Dios y dejarnos guiar por esas mentes de las cuales
hacen desobedecer de los principios que nuestro Dios ha dado a una nación. ¿Podríamos nosotros pensar que nuestro Dios está contento por ello? Probablemente hace años nuestro Dios está tratando con nosotros en esta nación, o probablemente en su nación en donde usted esté escuchando. Pero nuestro Dios puede estar tratando con esta nación desde hace algún tiempo. Y nos ha dicho la primera vez, hay que tener cuidado, no lo hagas, acércate. Vive una vida de la cual te lleve en el camino del cual te lleva a la eternidad, al cielo, a la vida eterna. No descuides. Trata de ser una buena persona en el sentido espiritual, un buen ciudadano, un buen cristiano, un buen padre, un buen esposo. Trata de ser lo mejor de lo que nuestro Dios nos enseña a través de su palabra, para que nosotros podamos ser personas de las cuales agrademos a nuestro Dios. Probablemente nuestro Dios ya ha hablado la primera vez, o probablemente ha hablado la segunda vez. Y cada vez que nosotros estudiamos la historia actual de nuestros países, encontramos nosotros que de hace algún tiempo para esta fecha en la cual estamos viviendo han sucedido de las cosas de las cuales han ofendido a nuestro Dios como nación. Como iglesia hemos ofendido a nuestro Dios, porque nos hemos apartado de la verdad y empezamos a hablar cosas de las cuales vienen para conveniencia de nosotros mismos, de nosotros los seres humanos. Pero la iglesia no está para agradar a ninguno. La iglesia está para agradar a nuestro Dios, y es la palabra de nuestro Dios la cual se recibe, y nosotros predicamos la palabra para que usted pueda escuchar y usted pueda hacer cambios en su vida. Nuestro Dios puede estar ahora mismo en la segunda advertencia, en decir no los hagan. Todavía tienen oportunidad como nación de regresar, de buscar, me dice nuestro Dios. Y de esa manera nosotros podríamos pensar que si el Señor nos ha dado advertencia y advertencia, y estamos en ese tiempo, podría ser que en este tiempo, cuando estamos viendo la situación muy diferente, la situación muy peligrosa, la situación muy alejada de nuestro Dios, puede ser que nuestro Dios está a punto de hacer lo mismo de lo cual el profeta Joel está hablando acá. Yo quisiera que usted en este tiempo, usted pudiera pensar de que nuestro Dios quiere que nosotros podamos enfocarnos en Él, que nosotros podamos buscarle a Él, que nosotros podamos venir arrepentidos de lo que nosotros no hemos estado haciendo para agradar a nuestro Dios. Y eso podría ser el por qué estamos teniendo problemas serios en lo social, en lo religioso, en lo político. El pecado ha venido a ser tan grande en este país hoy en día, como también en otros países del mundo. Pero yo quisiera que pensáramos en este mensaje. No lo voy a detener mucho. Solamente quiero que usted llegue ahí en el capítulo 2 de Joel, y en el versículo 12.
versículo 12 de el libro de Joel, el capítulo 2. Quiero que usted pueda recibir esto como una esponja de la cual va a absorber, pero de ahí se va a convertir en una roca que va a quedar grabada en su corazón. Mira lo que dice este versículo 12 del capítulo 2 del libro de Joel. Dice de esta manera: por eso pues, ahora dice Jehová, convertidos a mí. Nuestro Dios está hablándole en esta hora a usted, diciendo de esta manera, de una manera profunda, que usted pueda examinar su vida y pueda examinar la manera como usted está conectado con su familia, cómo está conectada con la comunidad y cómo está conectada con los principios de una nación, y cómo usted puede buscar que nuestro Dios pueda venir y pueda transformar la vida de una nación, la vida de una iglesia, la vida de un hogar, de una familia y la vida de una persona. Dios es grande y misericordioso. Por eso Él dice de esa manera que debemos nosotros venir a nuestro Dios. No está diciendo de venir a alguien más. No está diciendo de venir a ningún ser humano. No podríamos nombrar a ninguno. Él dice de venir a Él. Convertíos a mí. O sea que nosotros debemos de pensar que nuestro Dios nos está dando a nosotros oportunidad de convertirnos a Él. Continúa diciendo la Escritura, dice, con todo vuestro corazón. No solamente convertidos a mí, pero ahora cuando Él llega a nuestro corazón, dice, convertidos con todo vuestro corazón. La palabra de nuestro Dios nos da a conocer. Dice que nosotros podemos llegar a Él, y dice, con ayuno. Dice que podemos llegar a Él, no solamente con ayuno, pero también con lloro. Nuestro corazón, nuestro ser debe de estar en llanto por todo lo que está sucediendo hoy en día, de estar llenando este mundo en el cual vivimos de tanto pecado. Nosotros debemos de clamar a nuestro Dios con lloro. Dice la palabra de nuestro Dios que no solamente con lloro, pero también con lamento. La profundidad de lo que dice el profeta acá, de que tenemos que llegar a nuestro Dios con lamento. Cuando nosotros hablamos de lamento, es lamentar lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida y con la vida a nuestro alrededor. Es palabra de nuestro Dios. Palabra de nuestro Dios que nos impide a nosotros salirnos con lo nuestro, no poner atención a lo que Él quiere de nosotros. Por eso la Escritura, cuando nosotros estamos enfocados en ella, como ahorita en este momento, que usted está poniendo su enfoque en el versículo 13. En el versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Cómo rasgar nuestro corazón sin hacer la voluntad de nuestro Dios? ¿Cómo rasgar nuestro corazón sin venir a nuestro Dios con súplica, con lloro y con lamento? Venir a nuestro Dios requiere que nosotros podamos decir de rasgar nuestro corazón, no nuestros vestidos.
cuando usted enfoca esos ojos espirituales y cuando dice que no nuestros vestidos, sino que dice convertidos a mí. O sea que cuando nosotros rasgamos nuestro corazón, dice que nosotros tenemos que venir y convertirnos a nuestro Dios. De eso requiere que nosotros tengamos arrepentimiento de lo que nosotros hemos hecho y lo que necesitamos hacer en el futuro. Probablemente es la segunda oportunidad que nuestro Dios nos está hablando, y podría llegar la tercera, la cual viene a ser tan drástica como lo que está sucediendo hoy en día en el mundo entero con esta pandemia. Y acá en este país no es solamente la pandemia, pero también son los disturbios sociales. También es la necesidad de continuar practicando el pecado, del cual nuestro Dios nos habla de que hay consecuencias. La Escritura entonces nos dice que nosotros debemos entonces, dice, y convertidos a Jehová. No nos está llamando para convertirnos a algo más. Nos está llamando a convertirnos a Él, a Jehová nuestro Dios. Eso es lo que Él nos está hablando, de convertirnos a Él. Dice, continúa la Escritura y dice, convertidos a Jehová vuestro Dios. Dice, porque misericordioso es y clemente. Misericordioso y clemente. Qué maravilloso es nuestro Dios, que nos da oportunidad. Misericordioso y clemente. Pero dice de esta manera: tardo para la ira. O sea que nuestro Dios, no tan fácil, nosotros lo vamos a traer a que esté airado con nosotros. ¿No es cierto que la Escritura nos dice Dios es amor y las personas se quedan de esa manera? Oh, Él es amor, nunca voy a tener consecuencias de nada porque Él es amor. No. Dice que es tardo para la ira. O sea que si Él es tardo, dice, para la ira, también dice que es también misericordioso. Es también, dice, grande en misericordia. Grande en misericordia. Si Él es grande en misericordia, quiero terminar de esta manera, esta mañana, este mensaje, diciendo lo que dice la palabra de nuestro Dios, y que dice, y que se duele del castigo. ¿Está viendo usted la palabra de nuestro Dios? Se está enfocando en la palabra de nuestro Dios. Dice que se duele del castigo. Nuestro Dios nos está dando la oportunidad de nuestra vida en nuestra generación, una generación de la cual se puede reconocer que ha venido a ser perversa. Pero esta mañana nuestro Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos regresar a Él. Y podamos decir de esta manera: Señor, yo quiero obedecerte en la segunda. No quiero que llegue la tercera, en la cual voy a tener consecuencias. Porque si usted lee todo el libro de Joel, usted se va a dar cuenta de qué manera nuestro Dios puede arrasar con nosotros en esta nación y también en todos los países de esta tierra. Dios es poderoso. Dios lo puede hacer. Convertíos a mí, dice el Señor. Convertíos a mí.
Señor Dios, te doy gracias en esta mañana. Y te doy gracias porque tu palabra es verdad. Permite que las personas, hermanos, amigos, puedan enfocar, Señor, sus ojos en este capítulo 2. Pero más que todo en todo el libro de Joel. Y que puedan buscar dirección de ti. Para poder comprender, oh Dios, la manera tan directa. Pero también, Señor, tan hermosa de la manera como tú eres misericordioso. Permite, Señor, que podamos tener otra oportunidad de hablar de este libro de tu profeta Joel, del cual, Señor, tú enviaste, y probablemente para hablarnos en este tiempo en el cual se necesita tanto, oh Dios, poner en práctica tu palabra. Suplico bendición por aquellos que están escuchando y que van a dar respuesta a este mensaje. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos en la lucha, buscando siempre que usted pueda tener gozo en su corazón, que nuestro Dios haya hablado en esta mañana y que usted pueda compartir este mensaje. Invite o lo envíelo a otra persona, algún amigo, algún familiar. Y si usted quiere comunicarse conmigo, usted ahí va a encontrar la dirección en Facebook o en YouTube. Va a encontrar la dirección. Y es Primera Iglesia Bautista Emmanuel. Que Dios le bendiga. Que Dios le prospere en todos los principios de cambio de su vida que usted haga desde este momento en adelante. Amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana.